Hola niños, hoy vamos a trabajar en la asignatura de español, página 23, con la actividad Los escenarios en los cuentos. Vámonos al libro. Y aquí estamos en la página 23. ¿Estás listo? Los escenarios en los cuentos. En esta sesión descubrirás los espacios o ambientes, castillo, bosque, desiertos, mares, entre otros, donde se desarrollan los cuentos y su relación con las características de los personajes. Lee el siguiente texto y observa las partes que señalan cómo es el lugar donde se desarrolla la historia. Vamos a leer la historia El huésped. Y vas a ir subrayando donde escuches información sobre el lugar donde se desarrolla esta historia. Iniciamos. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba, por las tardes, sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas, callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Este relato es de Amparo Dávila, El huésped, en Muerte en el bosque. ¿En qué parte de esta narración leíste que se da información sobre el lugar donde se desarrolla esta historia? ¿Al inicio? Sí. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Muy bien. ¿En alguna otra parte? Se explica que entre las piezas y el jardín habían corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Ahí se está explicando dónde estaban los corredores. ¿En alguna otra parte se describe cómo era esta casa o este jardín? Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Muy bien, vamos a continuar. Como viste, la primera parte del texto ofrece información importante para saber dónde se desarrolla la historia. Aquí está. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Escribe en que otras partes del fragmento se proporcionan pistas para identificar el lugar donde se desarrolla la historia. ¿Cuáles otras encontramos? Se menciona abajo la que habla de la casa y de los corredores. ¿Cuál otra pista encontramos nosotros? Esta, que entre las piezas y el jardín habían corredores que protegían las habitaciones.
¿Sabes a lo que se refiere pieza en este texto? Son las habitaciones, pero también puede ser el baño o la cocina. Ahora vas a responder, ¿cómo son los espacios que se describen? ¿Cómo son? Grandes, pequeños, vacíos o llenos de plantas. Después vas a responder, de los cuentos que has leído, ¿cuáles se desarrollan en un lugar similar al del huésped? ¿Cuáles cuentos has leído donde tengan un lugar parecido al de esta narración? A partir de la descripción del lugar, ¿cómo te imaginas al personaje que narra la historia? ¿Quién crees que es o cómo te imaginas que es esta persona que está narrando el texto? ¿Y encuentras algún parecido entre este espacio y los que te rodean en tu comunidad? ¿Hay algún espacio parecido a este? Ya que hayas terminado las preguntas, dibuja en tu cuaderno el escenario que más te guste de un cuento que hayas leído, así como sus personajes principales. Describe cómo es el lugar donde se desarrolla la historia y relaciónalo con las características de los personajes. Por ejemplo, yo acabo de leer un cuento de hadas y duendes. El lugar donde se desarrolla la historia es en el bosque. Aquí dibujé el bosque y los personajes principales de ese cuento. Piensa en algún cuento que conozcas y realiza este ejercicio en tu cuaderno. Ponle pausa y cuando estés listo, continuamos. ¿Estás listo? Observa las imágenes y une con una línea los escenarios con los personajes que consideres que podrían formar parte de la misma historia. ¿Qué personaje tenemos en la primera imagen? Sí, es una doctora. ¿Y en qué escenario o lugar se podría desarrollar una historia con esa doctora? ¿En un gimnasio, en la escuela, en un hospital o en el campo? En un hospital, muy bien, lo vamos a unir. Aquí tenemos a un campesino sembrando. ¿En dónde puede ocurrir la historia de este campesino? En el campo, excelente. ¿Y la mujer haciendo ejercicio? ¿Dónde debe de ocurrir su historia? En el gimnasio, excelente. ¿Y el profesor? ¿En dónde debe de ocurrir su historia? ¿O dónde se debe de desarrollar su cuento? En el salón de clases, muy bien. En esta actividad te diste cuenta que los personajes tienen relación con el lugar donde se desarrolla su historia. Y con esto terminamos, nos vemos en el próximo video. Te invito a que te suscribas al canal y le des like a los videos. ¡Adiós!